Bueno, chicos, yo les compartí un material, ahora les voy a mostrar. A ver. Esperen que no estoy encontrando acá. Ah, voy a poner acá Silvia como anfitrión. Bueno, ahí estamos. Vamos a ir por acá. Yo les voy a mostrar el material. Bueno, se los voy a mostrar acá en la pantalla. Esperen que voy a minimizar acá. A donde fui cargando. Estuve cargando algunas cositas el fin de semana. Bueno, como les había dicho yo, estaban dentro de apuntes bases de datos 2020. Bueno, y acá qué fue lo que estuve poniendo. Le subí algunos ejercicios resueltos. Bueno, ya estaba el de ríos, montes, etcétera, los paseadores de perros, o sea, los ejemplos que habíamos dado. Y había uno más que es este de paquetes y camiones, ¿sí? Está el enunciado dentro de paquetes y camiones.doc y está la resolución de la base de datos, cómo quedaría en este paquetes y camiones MDB. Es una base un poquito más vieja, ¿sí? Bueno, después estuve trabajando en este archivo, normalización 2020, que es el tema que vamos a ver hoy, y hay otro archivo que vamos a trabajar hoy, que es este que dice para normalizar, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con esto. Eso es para que tuvieran ejemplos. Después ustedes tienen también, hay una cartilla de ejercicios que pueden consultar y pueden preguntar. Si necesitan más ejercicios resueltos, podemos darles algunos ejemplos de años anteriores. No hay inconveniente. Así que bueno, cualquier cosita nos lo solicitan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con normalización de base de datos. Nosotros vamos a ver la primera forma normal, segunda y tercera forma normal. Acá me comí una N en la última. Bueno, siempre lo van a... Una consulta, perdón. ¿Va a haber algún trabajo práctico entre medio del final y de hoy, digamos? Tienen subido un trabajo práctico. ¿Lo vieron a ese? Ah, no, yo no. Sí. Miren, esperen que Bien, bien. vamos a mirar. Esperen que acá le pongo... Y vamos a mirar el TP para ver también si tienen alguna consulta. Está, a ver, es el TP6, me parece que está puesto. Sí, es trabajo práctico 6. Que incluso no tienen mucho tiempo más, es hasta el 25, ¿sí? Bueno, dice, analizar el enunciado que se plantea a continuación, se pide elaborar el modelo entidad-relación identificando, o sea, haciendo el modelo entidad-relación cumpliendo con los requisitos del modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que se identificaban las claves subrayándolas, estableciendo las cardinalidades de 1 a n, de n a n, de n a 1, de 1 a 1, y generar la base de datos en Access que satisfaga las restricciones esbozadas debajo, ¿sí? Todo lo que dice acá abajo. Profe, Sí, perdón, el modelo entidad-relación, ¿lo hacemos en PowerPoint o a mano y le pasamos una en foto? PowerPoint no. En realidad, si quieren utilizar una herramienta, es la que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que entrábamos vía web. ¿Sí? PowerPoint Sí, no sí. es una herramienta para hacer diagramas. Se les va a complicar lo mismo si quieren hacerlo en Excel o en Word. ¿Sí? En otro caso pueden hacerlo en forma prolija a mano y insertando la imagen en un Word, por ejemplo. ¿Sí? La herramienta web es muy práctica, ¿eh? Yo la Sí, estuve probando y sí, la ando muy herramienta bien. web es bárbara. Sí, una vez que uno se acostumbra a manejarla, está buena. Bueno, dice Muchas gracias, elaborar, profe. no, de nada, elaborar 3 consultas en las que intervengan por lo menos 3 tablas. Las consultas quedan a criterio de ustedes.
El mapa canónico no se los pido porque en realidad yo el mapa canónico lo veo en las relaciones de Access, ¿sí? O sea, cuando ustedes están en Access y ya generaron las tablas que se desprenden del modelo de entidad de relación, ahí tienen que establecer las relaciones, esa parte la tienen que completar, ¿sí? Bueno, la forma de entrega es individual o en grupos de 2 personas. Recuerden que si ya entregaron en grupo y este TP lo entregan en grupo, tiene que ser el mismo grupo con el que estaban trabajando. No se aceptarán entregas que no sean a través de la plataforma virtual ni pasado el plazo establecido, ¿sí? Bien, bueno, el planteo, un funcionario del Departamento de Sanidad pretende mejorar el funcionamiento del sistema sanitario local, informatizando algunos aspectos de su gestión, especialmente en lo que se refiere a la atención al paciente. Se propone diseñar una base de datos con la información más relevante. En una primera aproximación, indica que la red sanitaria consta de varios hospitales, cada uno de los cuales integra uno o varios servicios, traumatología, medicina interna, urología, etcétera, en los que son atendidos los pacientes. Puesto que no todos los hospitales disponen de los mismos servicios, en la ficha de cada hospital figura la lista de servicios disponibles y para cada uno de ellos el jefe de servicio y el número de camas que tiene, si corresponde, pues no todos los servicios hospitalarios disponen de camas. Otros datos que figuran en la ficha de cada hospital son su código identificativo, el nombre, la ciudad en que está ubicado, el teléfono y el nombre del director, uno de los médicos adscritos a dicho hospital. En la ficha de cada médico figuran sus datos personales, DNI, apellidos, nombre y fecha de nacimiento. Yo les establecí ahí unos pocos. Ustedes pueden colocar más si les parece necesario. El hospital al que está adscrito y la lista de servicios hospitalarios en los que trabaja. Puede desarrollar su actividad en varios servicios del mismo o de diferentes hospitales. También se indica si el médico ocupa la dirección del hospital al que está adscrito. Todo ciudadano que ha utilizado alguna vez los servicios sanitarios tiene asociado un documento o historia clínica, identificado por un número único dentro de la red sanitaria. En cada historia clínica figuran los datos personales del paciente, DNI, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social y otros datos opcionales, junto con la lista de todas las visitas médicas realizadas. En cada una de estas visitas consta la fecha y hora, el hospital y servicio en que ha sido atendido, el médico y una breve descripción del diagnóstico y tratamiento realizados. Si el paciente es ingresado, se hace constar, además del número de habitación y la fecha en que abandona el hospital. El interés de esta información no es solo estadístico, sino que debe permitir conocer en todo momento el número de camas libres de cada servicio de un hospital. Para simplificar la identificación de los diferentes servicios, se ha decidido utilizar acrónimos de los nombres. Si bien también se desea tener almacenado su nombre completo y un comentario opcional. Hay que tener en cuenta que un mismo servicio se puede ofrecer en hospitales distintos. Es larguito, ¿sí? Pero no es tan complicado como por ahí a primera vista les puede parecer. ¿Alguna duda respecto del enunciado, respecto de lo que hay que hacer? No, por mí no. Buenísimo. Bueno, entonces ya les quedó claro. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la normalización. Bueno, entonces lo van a ver como 1FN o puede ser NF si está en inglés. Es común verlo de una manera o de la otra. Bueno, ¿cuándo empieza a tomar intervención la normalización? Esto parte de un apunte más largo que creo que también está publicado, pero esta es una buena síntesis, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo es el manejo de la situación, digamos, cuando se nos presenta un problema? Normalmente nosotros vamos a tener unos requisitos de lo que la base de datos nuestra que vamos a hacer tiene que respetar, como en este caso, lo que planteábamos recién en el trabajo práctico, era respecto de que cada hospital, por ejemplo, tiene un director médico, que es un médico que está adscrito a ese hospital, tiene una serie de servicios que no para todos los hospitales son los mismos, algunos tienen camas para internación y otros no, ¿sí? Bueno, entonces nosotros siempre partimos de lo que sería el relevamiento, ¿sí?
Después de eso pasamos a una primera instancia que es el modelo entidad-relación, donde nosotros vamos identificando cuáles son las entidades de más interés para nuestro sistema, ¿sí? Que de acuerdo al sistema de que se trate, algo que en un sistema es entidad, en otro puede llegar a ser un atributo o ni siquiera representarse. Bueno, después del modelo entidad-relación, pasamos a el mapa canónico, ¿sí? Y ahí, en el mapa canónico, o bien cuando ya hacemos la base de datos en Access, sería conveniente primero modelarla en papel a través del mapa canónico. Recién ahí nosotros podemos implementar o pasar, digamos, esa base de datos por el tamiz de la normalización, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a terminar de permitir la normalización? Es ver si hay redundancia de los datos, o sea, si hay datos que se repiten innecesariamente, hay datos que se repiten pero necesariamente, y hay otros que se repiten sin necesidad. Si hay ambigüedades, o sea, datos que no son suficientemente claros, o sea, un dato que de un lado está almacenado de una manera y en otro lado está almacenado de otra, ¿sí? Entonces hay información que no es consistente. Bueno, porque en realidad esto lo que va a hacer es que después nosotros tengamos lo que se llaman las anomalías. Las anomalías de inserción de datos, cuando uno quiere cargar datos, ¿sí? O puede ser que tengamos problemas para eliminar los datos, que eliminemos de más, por ejemplo, o que eliminemos de menos. Bueno, entonces, en realidad, si uno, en teoría, hizo un buen modelo de entidad-relación y lo pasó a un mapa canónico, que está bien elaborado, normalmente las reglas de normalización las van a pasar sin problemas. O sea, el esquema que ustedes van a terminar planteando va a ser un buen esquema, ¿sí? Donde haya poca redundancia, no haya inconsistencia, ¿sí? Bueno, pero así todo, hay veces que nos enfrentamos a tablas o por ahí a sistemas que han hecho otros y nos damos cuenta de que bueno, que existen problemas con las formas normales, entonces ahí las tenemos que aplicar para generar un buen diseño. Bueno, un concepto importante que se introduce con la normalización es el concepto de dependencia funcional. Nos vamos a encontrar acá con la relación que existe entre los atributos no clave y la clave primaria. O sea, los atributos no clave son funcionalmente dependientes de la clave primaria. ¿Qué quiere decir que un atributo es funcionalmente dependiente de otro? Yo puedo decir, por ejemplo, que apellido y nombre son funcionalmente dependientes de DNI, ¿sí? El DNI es la clave primaria. Todas las veces que nosotros tengamos un DNI, vamos a tener uno y solo uno apellido y uno y solo uno nombre, ¿sí? A ver, por ejemplo, en este ejemplo que está planteado acá, bueno, dice que edad es funcionalmente dependiente de fecha de nacimiento. O sea que nosotros a partir de la fecha de nacimiento podemos deducir la edad. A una determinada fecha de nacimiento le corresponde una y solo una edad, ¿sí? Entonces, a fecha de nacimiento acá se lo conoce como determinante. Y edad es funcionalmente dependiente de ese determinante. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, la puede establecer. Bueno, seguimos adelante. Nosotros normalmente nos vamos a referir a que a partir de una clave primaria, nosotros podemos deducir el resto de los datos de un determinado registro. O sea, un DNI nos va a permitir conocer una dirección, un teléfono, un apellido, un nombre, ¿sí? Un ID de curso nos va a permitir conocer el nombre del curso, nos puede permitir conocer quién es el docente de ese curso, ¿sí? Un legajo nos permite conocer un alumno, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar, es muy importante encontrar las dependencias funcionales. Que esto es lo que hacemos a la hora de determinar las claves en las tablas, ¿sí? Que no vamos a necesitar que todas las tablas tengan clave, pero para establecer las relaciones nosotros nos vamos a basar en esas claves primarias, ¿sí? Entonces, por eso es importante para determinadas tablas que sí cuenten con una clave primaria. ¿Qué va a hacer Access cuando nosotros
indicamos que un campo es clave primaria, va a verificar que ese campo no se repita, ¿sí? Que no haya otro registro en la tabla en la que ese campo tenga el mismo valor. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos, el concepto de clave primaria, por todo esto que venimos hablando de la dependencia funcional, nos permite identificar unívocamente, o sea, unívocamente es a uno y solo uno, y sin error, una fila dentro de una tabla. Es la elegida entre las claves candidato. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por ahí existía más de un campo que nos permitía identificar unívocamente un registro? Por ejemplo, puede ser un legajo, un DNI, ¿sí? Y a cuál es, digamos, esas serían las claves candidato, y la que nosotros elegimos como clave primaria, en general va a ser la que es mínima en relación a las demás. Bueno, ¿qué era una clave foránea o una clave externa? Es un atributo que en otra tabla, distinta de la que estamos, digamos, hablando, forma parte de la clave principal. Permite establecer una relación entre las tablas, ¿sí? Acá hay un concepto de clave simple. Nosotros lo vimos cuando vimos el tema de las claves, que hay claves que son compuestas, ¿sí? Yo puedo tener en una tabla una clave que sea ID de curso, ID de alumno, y eso sería una clave compuesta, y vamos a suponer que nota es funcionalmente dependiente de esa clave compuesta, ¿sí? O sea, para determinar la nota de un alumno, yo tengo que conocer el curso y tengo que conocer el alumno. Y a partir de esa combinación me va a arrojar una única nota, ¿sí? Y esa combinación no puede repetirse. Eso sería una clave compuesta. Una clave simple, por el contrario, está formada por un solo atributo, ¿sí? Una clave compuesta puede tener 2 atributos o más. No siempre podemos simplificar a un solo atributo. Hay claves que están conformadas por más de un atributo. Sobre todo por ahí cuando nosotros queremos, lo habíamos visto la otra vez en un ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera decir que un alumno puede asistir a un curso y esos 2 campos forman parte de una clave primaria compuesta, lo que estoy estableciendo ahí es que el alumno no puede hacer 2 veces el mismo curso, por ejemplo. Al establecerlo como clave primaria, no permito que la combinación se repita. Todo de acuerdo al enunciado. Bueno, acá un poquito de cómo viene la historia. Digamos que la teoría de la normalización fue iniciada por un tal Codd y fue continuada también por otros autores, y se definió alrededor de 1970, más o menos en la misma época que se hizo el modelo entidad-relación. Después de la primera forma normal aparecieron la segunda y la tercera, y esas son las que se consideran las básicas, digamos, las esenciales. Después hay otras formas que son la de Boyce-Codd, la cuarta y la quinta, que nosotros no las vamos a ver, ¿sí? Las 3 primeras formas son suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Bueno, entonces vamos a empezar ya con las formas normales. Una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en segunda forma normal, pero no al contrario. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Que si yo digo que una tabla está en tercera forma normal, va a estar también en segunda y en primera. No puede estar en tercera, pero no en segunda, ¿sí? Y al revés, puede estar en segunda, pero no estar en tercera, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué dice la primera forma normal? Que una tabla se encuentra en primera forma normal si impide que un atributo de una tupla es una fila de una tabla, pueda tomar más de un valor. Todos los atributos deben ser atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, mínimos. Ahora vamos a ver, esto lo saqué para mostrarles algo. Que ya lo habíamos visto en otro ejemplo, pero no habíamos dicho que se trataba de la primera forma normal, me parece. Vamos a suponer que yo tengo, las tablas son normalmente como una tabla de Excel, ¿sí? Entonces vamos a tener, qué sé yo, ID alumno, apellido, nombre. Y vamos a suponer que yo acá tengo los cursos a los que asiste, ¿sí? Entonces voy a tener, qué sé yo,
un alumno no necesariamente van a arrancar en el 1. Vamos a poner un ejemplo. Pérez, Ana, cursos matemática y ciencias naturales. Un ejemplo cualquiera, Gómez Juan, lengua. Vamos a poner González. Ya no se me ocurre. Jerónimo, lengua y matemática. Bueno, entonces yo les había comentado en otra circunstancia que en realidad no estaba bueno esto de poner, esperen, estos serían los campos, ¿sí? Esto sería el campo clave de la tabla, y tendríamos, bueno, estos 3 campos, además del campo clave: apellido, nombre y cursos. El dato cursos, ¿sí? El atributo cursos sería un campo que no es atómico. ¿Por qué? Porque puede tomar más de un valor, ¿sí? Fíjense que en algunos casos yo tengo lengua, en otro tengo matemática y ciencias naturales, podría agregar un tercero, lengua. Entonces, en realidad, no tiene sentido dejar un espacio previendo cuánto puede ocupar, porque no sabemos si un alumno va a tomar 0, 1 o 10 cursos. Habrá alumnos que no toman ninguno, ¿sí? Puedo establecer, digamos, puedo poner las palabras en distinto orden, entonces esto no me permitiría hacer un ordenamiento, ¿sí? Entonces, cuando es así, cuando uno encuentra que hay datos que no son atómicos, ¿qué hacemos? Nos lo tenemos que llevar a otra tabla. Lo tengo que separar, ¿sí? Pero vamos a ver primero cómo lo resuelve la primera forma normal. Eso nos vamos a dar cuenta después. Lo que dice la primera forma normal, o sea, esto sería una tabla sin normalizar. Después de aplicar la primera forma normal, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. Y de alumno, esto lo repito, repetimos todos los encabezados, y acá me quedaría 12, 12, 12, ¿sí? El dato de Pérez Ana lo repito, y acá me quedarían desglosados los cursos como matemática, ciencias naturales y lengua, ¿sí? Entonces, así nos quedaría después de aplicar la primera forma normal. Lo mismo tendríamos que hacer con los demás, ¿sí? Bueno, entonces nos aseguramos que cada dato tenga un valor atómico. Entonces ahí vamos a pasar recién a la segunda forma normal. O sea, esto lo tendríamos que hacer también para el 125 y el 136. Haríamos así. No quiero ahorrar tiempo en hacer esto para que ustedes vean cómo va quedando. Esto sería lengua y matemática. Entonces, esta es una tabla que ya está en primera forma normal, porque cada atributo tiene un valor que es atómico, ¿sí? Pero ojo, miren qué nos pasó cuando pasamos a primera forma normal. Ya la clave deja de ser clave, porque en realidad se repite, ¿sí? Perdón, acá era 125. Entonces, acá la clave dejó de ser clave porque se repite. Ya no cumple con la condición de clave. Entonces vamos a seguir desde acá. Bueno, entonces decía, no está en primera forma normal. Fíjense acá, hay como algo que corresponde a un ID. Después dice un nombre, mantenimiento, y acá dice Andrea, dirección, gestión, ¿sí? Y fíjense que una vez aplicada la primera forma normal, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría desglosado en renglones, como lo hicimos recién, ¿sí?
Bueno, y acá pasamos a la segunda forma normal, que hay distintas acepciones de cómo tomar la segunda forma normal. Dice, vamos a ver las acepciones estas de las que yo les hablo. Algunos dicen que se puede aplicar solamente cuando la clave primaria es compuesta, o sea, cuando está formada por más de un atributo, y según otros autores, en realidad lo que dicen es que cada atributo no clave o no primo, como se dice, debe depender funcionalmente de la clave primaria en forma completa, ¿sí? O sea, va a depender la segunda forma normal, si se aplica a aquellas tablas donde las claves son compuestas, dice que todos los atributos no primos deben depender funcionalmente de la clave compuesta completa y no de parte de la clave, ¿sí? Pues podría ser que yo diga, que yo haga depender, digamos, un atributo de parte de esa clave. Entonces, si depende funcionalmente de parte de la clave, no estaría cumpliendo la segunda forma normal. Con lo cual, si tomamos esa postura, todas las tablas que tienen una clave primaria que no es compuesta, estarían ya en segunda forma normal, si es que están en primera forma normal, ¿sí? A ver, ¿qué les quiero mostrar con esto? Bueno, dice, la clave principal completa debe ser dependientes al resto de los atributos. Se refiere al resto de los atributos que no son clave. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave, y bueno, yo ahí no llego a leer lo demás, ahora lo vamos a ver. Bueno, dice, entonces esa parte de la clave y estos atributos formarán otra tabla. A ver, vamos a ver, por ejemplo, una clave primaria compuesta. Si yo tengo, por ejemplo, una clave primaria compuesta, que es ID de alumno, ID de curso, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Vamos a suponer que acá, para usar el mismo ejemplo, bueno, vamos a ver, lo pongo acá, a ver si ustedes se van orientando. Yo tengo el alumno 12 que hace el curso 13, tengo el alumno 12 que hace el curso 15 y tengo el alumno 12 que hace el curso 17. ¿Sí? Vamos a agregarle acá, por ejemplo, apellido, y acá le ponemos nombre, curso. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el alumno 12 era Pérez. Y el nombre del curso, vamos a suponer que son estos tres. Y yo digo que... vamos a sacar esto. Yo digo que en esta tablita mi campo clave son estos dos. ¿Sí? Porque puedo establecer que esta combinación no se repita. Y acá con los ejemplos que puse, no se está repitiendo la combinación. Ojo, o sea, no me permitiría Access volver a cargar el alumno 12 y el curso 13. Access eso me lo va a bloquear porque está establecido que es una clave primaria compuesta. Lo que dice la segunda forma normal es que esto no puede presentarse de esta manera. ¿Por qué? Porque apellido depende funcionalmente del ID de alumno, además de depender de la clave primaria compuesta. ¿Qué quiero decir? Que depende también de la clave primaria compuesta. ¿Por qué? Porque yo a través de esta combinación, si yo tengo esta combinación, yo puedo decir cuál es el apellido del alumno, y va a ser uno y solo un apellido posible. ¿Sí? Yo no voy a tener en otro lugar esta combinación que me arroje otro apellido, ¿sí? Pero ojo, porque si yo tengo el ID del alumno 12, también sé que el apellido es Pérez. Entonces quiere decir que apellido depende funcionalmente, además de depender de la clave primaria compuesta, depende además solamente de ID de alumno. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda forma normal? Que me lo tengo que llevar a otra tabla. O sea, si esto en alguna tabla nos queda así,
me lo tendría que llevar y armar la tablita así, digamos. Y lo tendría que sacar de acá, ¿sí? Como lo saqué ahí. Y lo mismo tendría que hacer con el nombre del curso. Me lo tengo que llevar a otra tabla. Y ahí le pongo el ID del curso es 13, 15 y 17. ¿Se entiende lo que estuve haciendo acá? Yo tengo que eliminar las dependencias funcionales que no son completas. En el caso planteado no era una dependencia funcional completa. ¿Mm? Otra cosa que dice, ya lo vamos a ver en un ejemplo, digamos, en un ejemplo aparte, ahora cuando sigamos avanzando en el apunte, dice que todos los atributos que no forman parte de la clave deben depender de la clave. ¿Sí? O sea, yo a través del el número 12, ¿puedo deducir de qué curso se trata? No, fíjense que al mismo ID de alumno 12 le corresponden 3 cursos distintos. ¿Sí? Entonces, lo que dice la segunda forma normal es que cuando no depende de la clave primaria, me lo tengo que llevar a otra. Vamos a verlo con un ejemplo, así les resulta un poco más fácil. Bueno, eso ya lo habíamos visto, entonces acá está un ejemplo como el que vimos. Ven, DNI, código del curso, como clave primaria compuesta, y tenemos los atributos que no forman parte de la clave. Ahí nos damos cuenta que nombre y apellido dependen del DNI, entonces a esos dos los alejamos a otra tabla, los derivamos en una tabla alumnos, ¿sí? Y después vamos a tener otra tablita que se llama asistencia, donde tengo el DNI y el código del curso y la nota, ¿sí? Donde DNI y código del curso sí ahora pueden formar una clave primaria compuesta. Y la nota se deduce de esos dos. Cualquier duda, ustedes me paran, si no seguimos avanzando. Bueno, la tercera forma normal, lo que dice es que una tabla está en tercera forma normal, si está en segunda forma normal, o sea, primero tiene que estar en segunda forma normal, y además, ningún atributo que no es clave depende transitivamente de la clave de la tabla. Todos los atributos no claves dependen directamente y no transitivamente. O sea, quiere decir que dependen solamente de la clave y no también de otro atributo. Vamos a ver. Fíjense que nosotros tuviéramos una tabla así, donde tenemos un DNI, un nombre, un apellido, un código de provincia y una provincia. Fíjense que para el código 1212-1349A le corresponde una única provincia, que es Palencia. No sé si está mal escrito o existe también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo a través del DNI de la persona voy a saber en qué provincia vive. Pero a la vez, provincia depende del código de provincia. O sea, yo conociendo un código de provincia puedo deducir la provincia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que separar en dos tablas. Tengo que llevarme a una el código de provincia y la provincia, y en esta dejo solamente el código de provincia. Entonces, fíjense cómo se llamaría acá, qué sería el código de provincia en la tabla alumnos. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Sería qué tipo de clave? Foránea era Una clave nombre. foránea, bien, Sol. Es una clave foránea, ¿sí? Nos permite establecer la relación. Bien. Seguimos entonces. Bueno, esto sería un ejemplo de una tabla sin normalizar, donde tenemos un nombre, una empresa, una dirección de una empresa. Fíjense que acá hay un equipo 1, contacto 1, equipo 2, contacto 2, que para la primera fila están completos, para la segunda y la tercera tenemos solo completo equipo 1 y contacto 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sería posible normalizar esto. Profe, Sí, perdón, no entendí por qué dijo foránea. foránea. Vamos a volver más atrás. Es foránea porque fíjate
que el campo COD provincia en esta tabla no es clave principal, pero sí nos permite hacer una relación con otra tabla, que es con la tabla provincias. ¿Sí? Ah, listo, listo, listo. Bien. Ahora cuando todo parece simple, hasta que les dé los ejercicios de hoy, que van a ver que ahí se empieza a complicar. Bueno, entonces tenemos, esta es la tabla sin normalizar que estábamos analizando recién. ¿Qué pasa luego de aplicar la primera forma normal? En principio, fíjense que el cambio de esta a esta, yo en esta no puse clave, ¿sí? En esta ya agregué una clave, ¿sí? Igual nos damos cuenta de que no cumple las condiciones de una clave porque se repite. Pero está la intención de identificar, digamos, que cada vez que aparece el número 1, le correspondan un mismo nombre, una misma empresa, dirección, equipo y contacto. Entonces lo que hice eran los atributos que tenían valores no atómicos, o sea que podía haber un equipo 1, equipo 2, equipo N, contacto 1, contacto 2 y contacto N, ¿sí? Los pasé a renglones distintos. Entonces el cambio de mi primera, de mi no normalizada a mi primera, ¿qué fue? Lo dividí en renglones, ¿sí? Lo que acá está como columna, que no tengo especificada la cantidad de equipos y contactos que puede tener un nombre, entonces ahí ¿qué hice? Lo pasé como a renglones y le puse la clave. Bueno, entonces nos queda así la primera forma normal. Para pasar a la segunda forma normal, lo que en realidad como acá no se trataba de una clave primaria compuesta, ¿qué hago? La segunda forma normal lo que hace es tratar de ubicar lo que sería, digamos, en el modelo entidad-relación, ubicar a cada entidad con sus propios atributos, ¿sí? Manteniendo las relaciones. ¿Cómo lo hicimos? Digamos, yo acá separé, me quedé con toda la parte de lo que es los agentes, o sea, el nombre, la empresa y la dirección de la empresa, y separé los contactos. O sea, ¿a qué llamé el contacto? Puse el equipo, que estaba Real Madrid, y el contacto Valdano, equipo Barça y el contacto Russell, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo mantuve la relación? Fíjense que acá les puse el mismo nombre para que ustedes vieran cómo estaba hecha la relación. AG y AG. Y esto es lo que nos permite seguir relacionando las tablas sin perder información, ¿sí? Y esto en realidad es un indicador que nos permite identificar, digamos, es un autonumérico. Entonces, lo que hice en la segunda forma normal es tratar de ubicar quién se relaciona con quién, ¿sí? O sea, cuáles son los datos propios de los agentes y cuáles son los datos que relacionan a los agentes, por ejemplo, con los equipos y los contactos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, por lo menos que tengan una idea a través de lo que les plantea el apunte. La tercera forma normal lo que hace es eliminar dependencias transitivas. Fíjense que acá la dirección de la empresa va a depender de la empresa. Entonces lo separé, puse a la empresa, le puse una clave, le puse la E y le puse 1, 2 y 3. Acá están los nombres de la empresa con las direcciones. Acá simplemente dejé en la tabla agentes el ID del agente como AG, el nombre y la empresa, que acá otra vez, empresa que es una clave foránea, que me permite establecer la relación con empresa, ¿sí? Pero fíjense que digamos que fui metiendo empresas con empresas, agentes con agentes. Y por otro lado me quedó los contactos, donde tengo Real Madrid y el contacto, y tengo el Barça, el contacto, ¿sí? De acuerdo al agente que le corresponde. Y en la última opción, el resultado final sería, digamos, de la tabla inicial a la que partimos, tendríamos acá los agentes, los contactos, los equipos, las empresas, ¿sí? Y bueno, y acá tendríamos esta tabla que relaciona 3 tablas, ¿sí? Tenemos agentes que se relacionan con empresas y después está que lo que nos permite es relacionar las 3 tablas, contactos, equipos y empresas, ¿sí? Bueno, todavía no van a entender demasiado, pero vamos a ir viendo cómo, cómo lo podemos plantear a partir de los ejercicios, ¿sí? Recuerden dónde viene esto. Ustedes no se van a encontrar por ahí partiendo de un buen modelo de entidad de relación, donde ustedes
identifican bien cuáles son las entidades, cuáles son los atributos de esas entidades, es difícil que se encuentren con una tabla tan mal elaborada, ¿sí? Porque si no, quiere decir que arrastran errores de antes. O sea, si ustedes están mezclando datos de tablas es porque no identificaron bien las entidades, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver en el ejercicio en uno de los ejercicios que les había puesto yo. Vamos a ir acá, base de datos 2020, y vamos a ir acá a paranormalizar. Entonces, bueno, fíjense, nosotros qué es lo que tenemos que tratar de hacer para resolver estos ejercicios, darnos cuenta de cuando una tabla, vamos a suponer, está mal normalizada. Ustedes llegan, qué sé yo, en el trabajo, alguien les dice que están trabajando con esta información así y que se registra así, y ustedes tienen que tratar de ver cómo optimizar esto, ¿sí? Entonces no van a partir de un enunciado, no van a pasar después a un modelo entidad-relación y después de eso un mapa canónico. Ustedes se encuentran con una tabla que ya en la empresa está funcionando de esta manera. Entonces tienen que ver cómo optimizarla, ¿sí? ¿Por qué? Los errores que yo les planteaba hoy, a ver si voy a abrir acá esto más abajo. A ver acá. Bueno, vamos a suponer acá. Yo, en esta tabla que encontramos que es la primera, ID de orden, fecha, ID del cliente, nombre del cliente y estado, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que primero tenemos que tratar de hacer es identificar quién depende de quién. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que tenemos acá el ID de orden. Cada vez que tenemos un ID de orden, sí, bueno, en realidad acá tenemos 3 ID que son distintos, por eso no siempre vamos a poder verificar. Pero a un mismo número de orden, usando el sentido común, le corresponde una misma fecha. Ustedes imagínense que en vez de tener un ID de orden fuera un número de factura, ¿sí? Un número de factura no puede tener 2 fechas distintas de facturación. A un número de factura le va a corresponder una y solo una fecha de factura, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ir identificando, por ejemplo, que a ID de orden le corresponde una fecha. De la misma manera, el ID del cliente, ¿sí? El ID del cliente, una factura que está hecha en un determinado día, ¿puede estar hecha a más de un cliente en la misma factura? No, siempre tiene que estar hecha a un único cliente, ¿sí? Entonces vamos a decir que a partir de un ID de orden nosotros podemos conocer la fecha de esa orden y podemos conocer quién es el cliente que se la hizo, a quién es el cliente al que se la hizo, ¿sí? Ahora, fíjense, tenemos que darnos cuenta. A ver, ¿hay algún dato que sea no atómico? ¿Hay algún dato que se repita? Fíjense que no. Entonces, la primera forma normal estaría cumplida. La segunda forma normal, lo que nos decía era que teníamos que tratar de identificar para las claves compuestas digamos que los atributos que no formaban parte de esa clave compuesta dependieran funcionalmente de la clave completa. En este caso, como no hay una clave compuesta, podemos pasar, si quieren, a la tercera forma normal. ¿Y qué dice la tercera forma normal? Que no haya dependencias transitivas, ¿sí? Fíjense que nosotros, dado un número de orden, vamos a poder saber cuál es el nombre del cliente al que se le hizo la factura. Pero si tenemos el ID del cliente, también vamos a conocer el nombre de ese cliente. Entonces ahí hay una dependencia transitiva. Nombre del cliente depende del ID de la orden, pero también depende del ID del cliente. Entonces, en otra tabla vamos a tener ID del cliente, vamos a tener el nombre del cliente. Y ahí podríamos decir que agregamos, ¿qué más?
según lo que podemos deducir ahí, no hay una tabla de estados. Por lo tanto, nosotros no vamos a saber, digamos, nosotros para crear un estado nuevo, tendríamos que tener un cliente que viva en ese estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál sería la forma más conveniente? Poner acá un ID de estado y en otra tabla poner ID de estado y el nombre del estado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de identificar primero que no haya atributos que no sean atómicos, ¿sí? Que verificar si tenemos una clave compuesta, podemos aplicar la segunda forma normal, si no pasamos directamente a la tercera. Entonces, en la tercera forma normal, que dice que no tiene que haber dependencias transitivas. Nosotros acá vemos que hay entre el nombre del cliente e ID del cliente una relación donde uno es funcionalmente dependiente del otro. Entonces eso los aislamos a otra tabla. Entonces aislamos ID del cliente, nombre del cliente y el estado a otra tabla. ¿Sí? Yo podría haber dejado, si quisiera, acá el nombre del estado. Si lo aíslo a otra tabla, es aún mejor. Porque no voy a tener que repetir todas las veces escribir Caracas, sino simplemente voy a poner el campo que los relaciona. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta sería la forma de resolver el primer enunciado. Esto sería el primero. Se van a ir complicando a medida que vamos pasando. Vamos a ver un segundo enunciado. Acá si quieren marcamos cuáles son las claves primarias con amarillo. Y puedo marcar con verde lo que es clave foránea. Esto es amarillo y las claves foráneas las vamos a marcar con verde. Sí, esto es una tabla, esto es otra tabla y esto es otra tabla. Entonces, a partir de esta tabla original, caímos en 3 tablas. Profe, sin una clave foránea no puedo crear otra tabla. No entiendo cómo sería el ejemplo. Sin poner, por ejemplo, ese a estado lo transformamos en ID de estado. Sin Sí. hacer eso no podríamos haber puesto otra tabla. Claro, no lo podríamos, o sea, si nosotros podemos omitir esta tabla si queremos, ¿sí? Y acá directamente pondríamos estado, y no sería clave foránea, porque no vincula con ninguna otra tabla. Listo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver en el segundo enunciado. Vamos a ver la primera forma normal, si la primera forma normal la cumple o no la cumple. Fíjense que acá tenemos columnas, ¿sí? Donde en realidad las clases pueden estar limitadas a un determinado número o no. Cuando en general lo vemos así, digamos que es un mismo tipo de dato que se repite, ¿sí? Lo tenemos que aislar a otra tabla. ¿Cómo haríamos primero para aplicar la primera forma normal? Vamos a ver. Tendríamos estudiante, tutor, habitación y clase. Eso sería después de que aplicamos la primera forma normal. Ya no permitimos, digamos, que lo vaya poniendo como columna, porque no sabemos cuántas columnas vamos a necesitar, sino que lo pasamos a renglones. ¿Sí? Bien. Entonces después vemos el... Profe. Sí. En el chat preguntaron... Ah, a ver. Si alguien me lee el chat mejor, porque si no tengo que salir, tengo que irme 2 pantallas para atrás. Pregunta si entonces la segunda forma normal se aplica solo cuando hay clave compuesta. Sí, vamos a aplicarlo así. Es más fácil. Sí. Bueno, entonces, pasamos a la... en este caso ya hicimos el primer desglose, ¿sí? Entonces vamos a establecer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Sería el 1606
el tutor sería Sarmiento, la habitación sería la 438, y acá tendríamos el ID de clave, por ejemplo, es el 111.01. ¿Sí? Vamos a ir agrandándolo. Entonces acá tenemos, esto sería la clave primaria. Entonces, nos damos cuenta de que si nosotros esto lo tenemos que repetir para cada curso que haga esta persona, a ver, vamos a sacar cómo era el curso, por ejemplo, el 111.02. Le corresponde a la misma habitación, 111.02. Entonces, ya nos fijamos, nos damos cuenta de que ahora, si yo permito que esto se repita, no va a formar, no va a poder ser clave primaria. Y nosotros siempre tenemos que encontrar las dependencias funcionales. Entonces, acá no hay clave primaria compuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar directamente a la tercera. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que yo a partir del ID del estudiante no puedo decidir cuál es la clase que hace ese estudiante, porque a un determinado número de estudiantes le corresponden 2 o más clases distintas. Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? Además, no cumple el rol de clave porque se puede repetir. Entonces, cuando aplico la tercera forma normal, ¿qué hago? Me lo llevo. Vamos a hacerlo así. Me voy a llevar acá. Me voy a llevar a otra tablita. Voy a tener el ID del estudiante y el ID de la clase. Vamos a respetar como lo veníamos haciendo. Lo voy a pasar acá al costado. A otra tablita, dejo un espacio en el medio. Entonces, esto lo saco de acá. Entonces, acá tengo el ID del estudiante, que en realidad lo tendría que pintar de verde, y el ID de la clase, que también lo puedo pintar de verde, y armo otra tablita donde tenga el ID de la clase y el nombre de la clase. ¿Sí? Acá está, en esta tabla yo voy a conformar la clave principal con ID de clase, y esta tabla me permite hacer una relación. ¿Sí? Me permite saber qué estudiante está en qué clase. ¿Mm? Después tendríamos que ver, a veces de acuerdo al enunciado, o sea, no podemos a simple vista deducir cómo armaríamos toda la tabla. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber, tengo que partir de algún dato más a veces. Yo a veces puedo decir, bueno, el tutor, ¿de quién depende? Depende, el tutor, ¿es tutor de la clase o tutor del alumno? ¿Sí? Si digo que es tutor del alumno, lo dejo acá. ¿Sí? Si digo que es tutor de la clase, ¿a dónde lo pondría? Y de clase. Claro, en otra Lo tabla. pondríamos acá. Trasladaría, digamos, de acuerdo a cuál sea el requerimiento, lo trasladaría acá. ¿Sí? Y lo más conveniente acá, ¿qué sería? Elaborar otra tablita. ¿Sí? Esto vamos a sacar, esto es contenido, no es... ahí está. Esto es lo que tiene que ir pintado. Perdón. Lo que tiene que ir pintado. Y acá lo que puedo hacer, otra tablita más, donde sea ID tutor, apellido y nombre. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me queda? Ponerlo, hacer la relación. ¿Sí? Porque en realidad esto, si no me permite poner muy poca información en el tutor. Puedo poner un apellido, un nombre, a veces ponerlo de un modo, a veces ponerlo de otro. Entonces, si lo convierto en una clave foránea, puedo poner todos los datos del tutor que quiera una única vez en otra tabla. ¿Sí? Pero lo que tengo que encontrar siempre son las dependencias funcionales. Fíjense que apellido y nombre van a depender del tutor, el nombre de la clase va a depender de la clase, del ID de clase. Estos dos en realidad no tienen atributos que les sean funcionalmente dependientes a ellos dos. Sí podría tener, como vimos en otro ejemplo, que de acuerdo al alumno del que se trate,
y al curso del que se trate es la nota que sacó, ¿sí? O sea, si yo quisiera relacionar un alumno con materias en la facultad, voy a tener seguramente una tabla de ruptura que tenga el ID de estudiante, el ID de la materia y la nota, ¿sí? ¿Podría ser clave o no clave? Esto depende de qué. Vamos a suponer que yo tengo el alumno 125 que rindió la materia 650, que es informática 2, pero sacó la primera vez 2, la segunda vez sacó 3 y la última vez la aprobó con 9. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al requerimiento, si yo establezco que estos dos son clave, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo le digo que esos dos son clave? No permitiría que esta combinación se repita. No dejaría que el alumno rinda más de una vez una materia que le fue mal. ¿Sí? Por eso a veces, digamos, no es que dejo ni que Access elija cuáles son mis claves, ni cada vez que tengo una clave, una tabla que es de ruptura, hago que la clave esté compuesta por la clave de una y la clave de otra. No siempre es así. ¿Sí? Y bueno, y tenemos que detectar cuando hay atributos funcionalmente dependientes de ambas. Los atributos que nosotros vemos en el modelo de entidad de relación, en las claves, en las relaciones infinito-infinito, normalmente van a ser atributos que son funcionalmente dependientes de la combinación de otros, de la clave de uno y de la clave de otro. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Entonces fíjense que nosotros partimos de algo así que está mal, ¿sí? Pero que ustedes se podrían encontrar con algo así, probablemente no les llamaría demasiado la atención tener la información así. ¿Mm? Bueno, después pasamos al tercero. Fíjense que tenemos un código de alumno, un nombre de alumno y especialidad. ¿Qué inconvenientes habría si yo quiero tener? Acuérdense que siempre tenemos que encontrar quién depende de quién, ¿sí? Fíjense que yo, dado un alumno, no puedo deducir cuál es el nombre del curso, el código del curso que está haciendo. Esto parece que se le aplicó la primera forma normal, pero ahora nos encontramos que al desglosarlo así, ya me quedo sin clave primaria, porque la clave se puede repetir. Entonces, ¿qué nos pasaba cuando desglosábamos en renglones? Nos teníamos que llevar a otra tabla el código de alumno y el código del curso. A ver. Vamos a ir poniendo acá las tablas. Nos quedaría entonces una tabla que sería código de alumno, tendríamos el nombre del alumno, acuérdense que no pongan nombres con espacio, tendríamos la especialidad. ¿Qué inconveniente le encuentran a que la especialidad esté acá? Yo tengo acá, qué sé yo, el código del alumno 12856, el nombre es Juan. Normalmente. ¿Se puede repetir varias veces? No, que en realidad no permito que los alumnos tengan más de una especialidad. Y hay alumnos que cursan 2 carreras simultáneamente. Hay pocos, pero hay. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando esto se termina transformando en un valor no atómico, me lo llevo a otra tabla, ¿sí? Donde voy a tener el código de alumno con la especialidad que hace el alumno. En otra tabla voy a tener el ID de especialidad y el nombre de esa especialidad. Y lo mismo que dijimos con los cursos. Yo voy a tener un código de alumno y un código de curso. ¿Sí? Porque esto es lo que hacíamos después de la primera forma normal. ¿Se va entendiendo? ¿O es muy difícil? Sí, sí. Se va entendiendo.
Profe, pero ahí también en código alumno y código curso podríamos poner denominación. Sí, sí, sí. Ahora, la denominación que tenemos ahí, que es como el nombre de la materia, lo tenemos que poner en algún lado. Entonces vamos a tener el código de curso, denominación. ¿Y cómo sabemos si el nombre del docente es funcionalmente dependiente del código del curso? Fíjense que eso lo vamos a deducir mirando la tabla. Fíjense que acá yo tengo el código de curso más 123. Y el docente es Carlos Arambulo, y acá lo mismo, Carlos Arambulo. ¿Sí? Depende de más 123. Entonces, ya ahí me doy cuenta que hay una dependencia funcional, que siempre que se da la materia más 123, el docente es el mismo. Me fijo con las demás. Acá tenemos AU 521, no, y acá no se repite, es AU 511. ¿Con la oficina no pasa lo mismo? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces vamos viendo que al código de curso, denominación del curso, le corresponde un solo profesor. ¿Sí? A un determinado código de materia es el docente. Y ahora, la oficina. Fíjense, vamos a ver de quién depende. Vamos a ver si cada vez que tengo más 123 tengo la misma oficina. Más 123 y le corresponde CB214. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos decir que depende también, bueno, acá no vamos a saber si depende del docente o depende del profesor. Vamos a ver si hay, no podemos saber en realidad de quién es dependiente funcionalmente oficina, porque tenemos al profesor una sola vez, lo tenemos siempre para la misma materia. Si lo tuviéramos dando otra materia, podríamos deducir. Pero como no da otra materia, vamos a ponerlo acá. Lo vamos a dejar dentro de oficina. Vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a suponer que es la materia la que se da en una determinada oficina. ¿Sí? Y la sección. Fíjense que acá tengo CB214 para más 123 y la sección es U. Y acá es CB214 y la sección es B. ¿Sí? Entonces, en realidad, no sabemos a qué sección corresponde. Y fíjense, sí, que acá matemática tenemos la sección U y acá tenemos la sección B. No depende, no parece depender funcionalmente de nadie. Entonces, Simple, esa. tenemos que ver a dónde la vamos a ubicar. Digamos, es un atributo que debe depender, por ejemplo, puede depender del código de alumno y el código del curso. Porque sabemos que del código del curso no depende, no la puedo poner en la tabla curso. ¿Por qué? Porque a un mismo curso tengo dos secciones distintas. A un mismo profesor tengo dos secciones distintas. Así que tampoco depende funcionalmente del profesor. Podría depender de la especialidad, pero no, porque a una misma especialidad le corresponden secciones distintas, así que no. Y a un mismo alumno le corresponden secciones distintas. Entonces, habría que hacer una tablita que relacione, acá ya no me está quedando espacio. A ver si acá, vamos a ir corriendo ahí. Yo puedo tener, acá tendríamos que ver, necesitaríamos más información para terminar de redondearlo. A veces no es tan fácil. Sí sé dónde no lo puedo poner, ¿sí? Pero me tiene que permitir, por ejemplo, poner el código del curso, puede ser con la combinación de, a ver, acá tenemos el código del curso, acá tenemos el código del alumno, la oficina dijimos que depende acá, podría ser que dependa, el docente es para un solo código de curso, tendríamos que ver, sí, algo que relacione el código del curso y la sección. Yo sé que donde no lo puedo poner, entonces por lo menos lo alejo y lo pongo en otra tabla, porque va a ser una tablita para relacionar, porque puedo repetir, digamos, el código de curso y va a variar, de acuerdo a ese código de curso, va a variar también la sección, ¿no? Digamos, a un mismo código de curso
no le corresponde siempre la misma sección. Entonces lo aíslo en otra tabla. Es parecido, aunque es más abstracto, a lo que estuvimos viendo acá. Fíjense que nosotros tenemos acá, en este, fíjense que esperen, no, en este no lo quería ver. Es medio que nos queda complicado porque nos queda suelto. Ese dato tendríamos que tener más información. Si no se corresponde con otro de los ejemplos vistos. Profe, Sí. perdón. En código curso hay distintos códigos que se repite un mismo docente a la tabla. A ver, estamos en esta. Víctor Sí, Moncada, sí. fíjate que a la misma materia tenemos siempre el mismo docente. Entonces, el docente depende funcionalmente del código del curso y la denominación también depende del código del curso. Y la oficina también puede depender o del docente o del curso, no sabemos. Pero lo que varía es la sección no depende. ¿Cómo nos damos cuenta de que no depende? Que a un mismo código de curso no se repite la sección, a un mismo nombre del docente no se repite la sección. Ni tampoco tiene que ver con la oficina. Entonces tendríamos que ver de dónde sale. Por ahí para eso necesitaríamos más datos. Profe, ¿y ahí no se puede armar un ID de sección? Sí. No, lo que pasa es que no tenemos muchos datos, ¿no? Pero podríamos armarlo como ID de sección. O sea, poner ID de sección donde dice código de curso. En esa misma tabla y poner... No, acá no, porque a un mismo código de curso no le corresponde la misma sección. Ah, claro. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver qué es lo que va a determinar el cambio de sección. ¿Mm? Pero por lo menos nos damos cuenta que de esa tabla que veíamos ahí se desprenden todas estas tablas. ¿Sí? Bueno. Profe, todo eso entonces vendría a ser por la normalización 3. Todo eso es la normalización, sí. Lo que primero hacemos es pasar, ¿se acuerdan? Convertir lo que eran las columnas o los datos que se repiten, que eran no atómicos, lo pasábamos a fila. Cuando lo pasábamos a fila, ¿qué pasa? La clave deja de ser clave. Y en la normalización lo que se nos pide es que siempre encontremos las dependencias funcionales. La segunda forma normal la vamos a encontrar cuando se trata de una clave primaria compuesta. Entonces, en general no la vamos a tener para tantos datos. No sé si acá puede haber algún ejemplo. Acá podríamos ver si esto es clave compuesta o no. Habría que analizarlo, si se repite la combinación o no. A ver qué otro puede ser. Podríamos ver este DNI código de tienda si puede ser una clave compuesta o no. No siempre tienen que estar al ladito de los campos que son clave, ¿sí? Acuérdense que es clave cuando no se puede repetir la combinación, ¿sí? Entonces, bueno, si hay clave compuesta, podemos ver si está en segunda forma normal o no, ¿sí? Y si no, pasamos a la tercera, que lo que pide es que, digamos, que separemos en tablas a los atributos que están relacionados. Es lo que decíamos, que en el modelo entidad-relación hacíamos tratando de identificar todo lo que era correspondiente a una misma entidad, ponerlo en esa misma entidad, ¿sí? Los atributos, los que le correspondían a esa entidad. Entonces, eliminamos las dependencias transitivas, ¿sí? Las dependencias transitivas lo que hacen sobre todo es redundar información, digamos, poner muchas veces los mismos datos, donde ahí podemos cometer errores y que se hagan inconsistencias. Entonces, la premisa, digamos, lo que vamos a trabajar la clase que viene, que va a ser la última clase que vamos a ver de normalización, no porque el tema no dé para mucho, sino más bien porque no tenemos tanto tiempo más. Después la tengo que dejar a Silvia que otra vez retome con la parte de formularios y demás. Lo que les voy a pedir es que para la semana que viene no necesariamente lo hagan, por ahí lo vamos a tener que hacer en clase, vamos a tener que ver. Hasta ahora analizamos a estas tres. Bueno, en la clase que viene vamos a analizar las que nos quedan, donde tratemos de identificar cuáles son las tablas que nos van a quedar para cada uno de los enunciados, ¿sí?
Por ahí este es de los más complejos, bueno, puede ser este de facturas y remitos, y este que se puede prestar un poco a confusión. Fíjense que les sale hacer, porque la clase que viene vamos a hacer práctica de esto, vamos a trabajar con este mismo enunciado. ¿Sí? Ana, un minuto. Sí. Espera que dejo de compartir, sí. Ahí estamos, chicos. ¿Te puedo compartir pantalla? ¿Me permitiste? Estás habilitada, sí. Sí. ¿Terminaste? ¿Te puedo interrumpir? Sí, sin ningún problema. Bueno, ahí están viendo lo que ustedes entregaron como trabajo práctico de sistemas, que es lo que yo estaba mirando recién. Hay algunas personas que no presentaron algunas cosas. Por ejemplo, acá tengo a Llorens que no presenta empresas, si bien hace todo lo que corresponde al sistema de auditoría, lo hace directamente en teoría, no lo aplica a ninguna empresa. Yo les había pedido que empezaran con alguna empresa. Y después encuentro que, bueno, hay mucha gente que se dedica, no sé, les ha gustado la madera, mucha gente ha trabajado en madera y mucha gente ha trabajado en mates de madera. Bueno, perfecto. Cada uno hará lo que les guste, yo no tengo problema, trabajen como quieran. Lo que sí ya les voy a ir diciendo que vamos a trabajar en dos cosas que yo ya las voy a poner con lo enunciado y las consignas. La segunda parte ya les voy a pedir que establezcan, para los que no lo hicieron, un logo para la empresa y que describan el sector de trabajo que van a utilizar para ver cuáles son las normas de trabajo, o sea, a qué nos vamos a restringir, si vamos a trabajar en una parte grande, chica, o sea, busquen alguna parte que algunos ya la pusieron, otros me va faltando para que ya lo establezcan y para que ya definan qué sector van a trabajar y de qué manera. Y la otra, lo que yo ya les pido es que vayan estableciendo en el sistema que van a trabajar con qué tipo de entidades van a trabajar y qué tipo de particularidades o de datos van a tener esas entidades que van a trabajar. O sea, ya en la segunda parte deberían trabajar con algún modelo de entidad de relación establecido. Y en la tercera parte ya les voy a pedir que trabajemos con el proceso completo y vamos a establecer los formularios que van a trabajar y los informes que van a sacar. O sea, cómo vamos a trabajar la entrada y cómo vamos a trabajar la salida de información. No hay demasiado. Después ya directamente vamos a empezar a trabajar con los sistemas. No tenemos demasiado tiempo, así que yo voy a establecer fechas claves cortas. Fíjense que lo que les estoy diciendo de segunda parte, establecer logo y ya empezar a trabajar con una limitación de los sectores, la mayoría, muchos ya lo hicieron. Hay muchos trabajos que están muy bien hechos. Entonces, yo no les voy a poner nota, pero sí les voy a ir estableciendo algunas cosas que le están faltando. Pero la segunda parte ya la tendrían que tener completa. Y la tercera parte, que es la de formularios y procesos, lo vamos a hacer a medida que trabajemos con formularios e informes, que faltan todavía unas clasecitas. Así que eso lo vamos a hacer después. Pero lo que voy a establecer también es fechas de consulta o de trabajos que ustedes vayan presentando. En realidad las carpetas las vamos a abrir para que ustedes presenten varios trabajos, o sea, no, para que vayan presentando. Si ustedes van subiendo cosas y me dicen, está hecho, listo, yo lo reviso y lo vemos. Y yo voy a establecer los martes y los miércoles. Si ustedes me dicen, me mandan un correíto, por favor les pido que me manden a mi correo particular, así va a ser más fácil. Me piden un horario, una entrada, digamos, y yo les voy a pasar los datos del Zoom de conexión. Pueden trabajar por Teams también. Si tienen Teams es más fácil porque yo los veo continuamente. Establecemos una reunión y nos ponemos a trabajar en cada una de las cosas que ustedes hagan en estilo consulta. No voy a estar mucho tiempo porque yo a ustedes están viendo acá que ya son 20 grupos de trabajo, así que bueno, les pido que seamos breves y yo les voy a ir dando datos como para que ustedes vayan trabajando bien. Pero me voy a establecer a partir de martes y miércoles a partir de las 17. Si ustedes me avisan que alguno necesita alguna cosa, yo abro y trabajamos. Si nadie me avisa, obviamente no voy a estar. Pero avísenme. La forma, yo creo que la más
correcta, la más rápida va a ser por Teams, si tienen, que la mayoría tiene, porque tienen los correos institucionales. Y si no, bueno, o le avisan a Ana o me avisan a mí por el correo particular y nos juntamos, ¿sí? Ya les establezco acá, me están viendo, ¿no? Profe, Sí, te escucho. una pregunta. Mi trabajo no te llegó porque ahí creo que aparece como que no presenta. ¿Tu apellido? Cámpora, Matías. Mira, a mí en la plataforma me figuran 4 trabajos que no están entregados, están en borrador. Yo les marqué los que estaban en borrador. Háganme el favor, revisen, porque si no están entregados no los puedo revisar yo. Profe, igual está ahí conmigo, o sea, en la portada decía también el apellido de él. Lusto. Bueno, igual yo ahora, profe, me fijo. Yo pensé que lo había mandado, pero capaz que me quedó, no Sí, sé, por favor, sí, porque borrador. les ha quedado, yo les avisé de entrada. Ay, Ana, se me fue. Hotmail, perdón. Yo les avisé de entrada que tuvieran cuidado, que estaba establecido que tenía borrador, para que ustedes puedan trabajar. Yo los pongo, cuando les pongo borrador en un trabajo práctico, es para que ustedes puedan trabajar tranquilos, es decir, yo subo el trabajo para no perderlo, para no olvidarme, lo subo ahí, después lo recupero, lo modifico, lo vuelvo a subir hasta que terminen. Inclusive si trabajan de a 2, también es un buen espacio para almacenar, ¿no es cierto? Si ustedes, el primero empezó a trabajar, qué sé yo, pongamos Circunó Ferrer, empezó a trabajar Milagros hizo un pedazo, pero le falta algo, lo sube ahí en borrador, y después lo puede bajar, qué sé yo, quién es la compañera de Lucía, lo puede bajar Lucía, lo modifica Lucía y lo vuelve a subir, y hasta que no estén de acuerdo las dos, entonces ahí sí, cuando está terminado, le ponen enviar. O sea que cuando uno le pone en la entrega de trabajos prácticos, yo tengo el video apagado, no sé si me están viendo. No, sí, te estamos viendo. ¿Sí? A ver, porque es la pantalla lo que ven. Lo importante es que cuando ustedes lo mandan es porque está finalizado. Entonces, cuando a mí me queda en borrador, además de que no lo puedo modificar, a mí me queda la duda si lo terminaron o no. Entonces, por eso los que están en borrador, yo les pediría que revisen a ver qué es lo que pasó, si a alguno más le falta, me dicen. Sí, profe, yo no me di cuenta. Bueno, fíjate a ver qué pasó. ¿Y está corregido acá? Parece como que no presenta. ¿Y por qué no está? Inclusive a mí no me lo baja la plataforma si no está. Y acá, estas personas que yo tengo acá marcadas me están llamando la atención. Acá. Fíjense que acá, en el estado del primer cuatrimestre, a mí me aparecen como que están en Noelia Bárbaro, Matías Cámpora, Chávez y Portillo, me parece como que están en condiciones de promover, pero yo no tengo entregado el trabajo práctico. Que a lo mejor, Matías, es esta tu situación. Que a mí me llama la atención que están en condiciones de promover y no han entregado nada. Entonces, Sí, por eso me debe haber quedado en borrador, ahora me voy a fijar. Sí, por favor, porque si no yo no lo puedo corregir. Y, tampoco quiero que pierdan la posibilidad de promoción, nada más que porque quedó un trabajo práctico mal entregado. Entonces, chicos, yo les pido, por favor, yo lo que voy a hacer ahora es abrir la segunda parte y la tercera parte. Y las dos las voy a abrir con capacidad de agregar varios archivos para que ustedes puedan ir modificando. Lo que sí les pido es que sean consistentes. ¿Está bien? O sea, si la consigna de la segunda parte dice hacer esto, hagan esto. ¿Está? Cuando trabajamos con sistemas de información y con auditoría, hubo varios que me dijeron, subo el modelo de entidad de relación. ¿Qué modelo de entidad de relación me estás hablando si yo te estoy pidiendo una monografía de sistema? Entonces, sean consistentes con lo que se pide.
Si yo le estoy pidiendo en la segunda parte algo, es porque cuando vayamos a hacer el sistema, yo se los voy a preguntar. ¿Está bien? O sea, si yo les estoy preguntando que ustedes establezcan normas de trabajo o reglas de la empresa, es porque eso les va a limitar el sistema. Ustedes no pueden venir a fin de año con un sistema que yo le diga, a ver, ¿y cómo vas a mandar? Pongamos una pavada. ¿Cómo vas a hacer para que de acá, de este sistema, salgan los correos pidiendo cosas a los proveedores? Y ustedes me van a decir, no, pero nosotros no vamos a mandar por correo. A ver, ¿dónde dice que no mandaste por correo? ¿Dónde está tu regla de trabajo donde dice eso? Y las reglas de trabajo no están. Entonces, así como nosotros, que Anita recién estaba mostrando, o les da una serie de consignas para resolver una empresa, donde se dice, qué sé yo, la empresa de aviones tiene 4 aviones que salen 3 veces por día con 2 azafatas y esas son reglas de trabajo. Establecer qué es lo que va a pasar. Entonces yo digo, a ver, de esos 4 aviones no pueden hacer más de 4 viajes al día. Esos 4 aviones van a Jujuy, Buenos Aires y Mar del Plata. ¿Está? Entonces cuando uno hace los informes después, que por ejemplo, emitir un boleto es hacer un informe, y viene uno y me dice, pero yo quiero un boleto a Córdoba. Y le emiten el boleto a Córdoba. Y no, si la regla de trabajo decía que era Jujuy, Buenos Aires y Mar del Plata, ¿cómo le va a vender un pasaje de avión a Córdoba que la empresa no lo hace? Entonces, el sistema tiene que ser consistente con las reglas de trabajo. Si ustedes no me fijan las reglas de trabajo en la segunda parte, cuando entreguen el sistema va a estar mal. No porque yo lo diga, sino porque ustedes lo escribieron mal. Entonces, por favor, cuando yo le pongo las consignas y le pongo, escribime cuál va a ser el proceso, es porque después yo les voy a pedir que se ajusten a ese proceso. ¿Está bien? No estoy pidiendo nada que tenga que ver con Access hasta que terminemos con la tercera parte. Si se le pide modelo de entidad-relación, hacen un modelo de entidad-relación. Si yo le pido regla de trabajo, por favor, porque establecer o respetar las consignas que se le piden también tiene que ver con la nota que van a tener. Porque después vamos a volver para atrás y no las van a tener las cosas, ¿sí? No fuimos de hora, perdón. Esto ya lo voy a subir todo, mañana subo las consignas. Sí, te escucho. A mí me quedó una duda. ¿Después las correcciones van a estar detalladas cuando mande retroalimentación y la corregimos ahí, o hay que mirar y...? Sí, yo les voy a poner algunas cosas como para que ustedes tengan, pero hay algunas cosas que estaban incompletas, que eso ustedes las van a tener que completar de acuerdo a lo que ustedes vayan escribiendo, pero tampoco les voy a pedir que suban ninguna corrección ni que suban ninguna cosa más. A medida que vayamos haciendo segunda parte y tercera parte, nos vamos a ir ajustando respecto de lo que ustedes entregaron. ¿Está? O sea, no vamos a volver atrás. Esto no tiene corrección de trabajo práctico, ni complemento, ni nada. A medida que nos vayamos juntando y nos vayamos viendo, yo voy a ir haciendo preguntas y nos vamos a ir ajustando a lo que falta, ¿sí? Ok, y le hago una pregunta más. Yo estuve mandándole mail a usted y a Ana, pero se ve que el primer mail que mandé, como no había puesto asunto, no se envió, no llegan. Así que justo le reenvié a Ana el otro día poniendo asunto y le llegó. Porque yo no llegué a mandar el trabajo, lo mandó Feroci, está el nombre de los dos, pero el mío no lo mandé. ¿Se puede mandar de vuelta? O sea, yo puedo pero mandar, vos lo si tenés le queda anotado, usted sí, recién miré justamente eso cuando compartiste la planilla, que está anotado como Feroci Muroni. Sí, claro. Me pareció que sí, por eso, acá está Feroci Muroni. Sí, anotado está. Pero pero está entregado, ¿eh? Sí, no, el problema es que Ivo no lo subió él, lo subió solo Brenda. ¿Estás segura vos? A ver, que no me acuerdo dónde. Eso dijo Ivo, no. Sí, pero no hay problema porque en el archivo de Brenda está está incorporado Ivo ahí también. Ivo, no, ¿por qué no te tengo? Qué raro. Eso, porque yo no lo envié, lo envió mi prima. No lo envió él, lo envió Brenda. Entonces lo vas a tener dentro del de Brenda, los dos nombres. No, pero en la entrega del individual, que me lo suban.
Porque no hay Ahí- ahora no hay grupos, todavía no hay grupos, que lo suba. Se lo mando por mail porque ahí no permite. No, cuando hablamos la segunda parte la subís. Ok, bueno, listo. No me mande nada por mail porque no puedo, No, todas las entregas tienen que ser no por puedo plata. corregir. Sí. Bárbaro, no puedo- listo. Silvia, una consulta. Gracias. Sí. Yo trabajo con Sosa y dentro del renglón de Sosa dice que completar. ¿Qué es lo que hay que completar en el trabajo? Sosa son dos, Sosa y Sosa Magdeni. ¿Cuál de los dos son? No, Sosa arriba, Patricio. Sí, Sosa Magdeni, Patricio, sí, sí. No me acuerdo, pero debe estar incompleta todo lo que es auditoría o algo por el estilo, porque o lo hicieron muy compacto, muy justito, pero ¿y por qué le puse a uno solo? Bueno, no sé, esto se me pasó. Pero yo lo tengo marcado acá como que está medio incompleto, tienen que completar todo, pero igualmente ahora cuando trabajemos van a encontrar más. Van a encontrar más cosas para poner seguramente. Ah, bien, perfecto. Sí, no, a nadie le voy a pedir que reentregue nada. Vayan completando, a medida que vamos haciendo segunda parte, tercera parte, vayan completando. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿Y quién